¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto y el placer de tenerlo a Lautaro Ruata. Es actor, cineasta, director, durante años de la comedia universitaria también, autor de, entre otras cosas, El secreto del mar dulce, una multipremiada producción cinematográfica, bueno, en fin, de varios temas, cómo afectó también la pandemia en un sector clave, ¿no? Como es el sector actoral y aquellos que, bueno, que viven del teatro, del cine, ¿no? Y qué es lo que ha significado durante todo este tiempo también. Bueno, hoy Lautaro Ruata con nosotros. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Muy bien? Muy contento, sí. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitar. Decime, antes que nada, no, en lo personal, ¿cómo nace tu vocación actoral, cineasta, teatral? ¿Cómo surge? A ver. Es siempre inventar un mito para contestar eso, pero porque además tiene muchas raíces. Yo creo que tiene que ver, o por lo que me estoy contestando actualmente, Sí. tiene que ver por una curiosidad por la vida. Como salirse un ratito de la vida y volver a hacerla, digamos, o poner el foco en algunos lugares. Sí. De chiquito tenía que ver con jugar, fundamentalmente, con el placer de jugar y con esa idea de que en algún momento uno va a dejar de jugar, que era una idea que me parecía bastante espantosa. Y el juego se mudó. Y bueno, después hay intervenciones de época también, como la televisión, que la televisión para mí era acercarme al cine también. Entonces las películas vistas por televisión o las series me daban como cierta plataforma para jugar también. Ajá. Y bueno, yo quería hacer algo de eso, quería tener que ver con el cine argentino, tenía ganas de tener que ver con contar historias, con poder jugar con otros. Y ahora cuando te metes en el personaje, ¿seguís siendo vos mismo o es el personaje? Las dos cosas. ¿Sí? El personaje te posibilita Sí. ir un poquito más allá que en lo cotidiano. O sea que en realidad me parece que alimenta más la vida, te permite una serie de trayectos que en la cotidianidad no harías. Claro. Así que es como ampliar un poquito la vida. No, pero muchos, no muchos qué sé yo, pero algunos toman el teatro como terapia. Ajá. Como terapia frente al pánico escénico, por ejemplo, ¿no? No es tu caso. No es mi caso, yo te diría que casi es más lo contrario, es más como una cosa traumática, digamos. ¿Por qué me metí otra vez acá? Sí, más excéntrica. Claro, claro. No, a ver, me parece que cuando uno hace cosas en las que está jugándose ahí, por supuesto que eso tiene un efecto subjetivo. Pero no sé si terapéutico. Yo me tocó también ser psicólogo, entonces esa palabrita También. me remite a la restitución de un estado anterior. Es una de las etimologías de la palabra terapia. Y para mí tiene que ver con lo contrario. Uno tiene que salir distinto a cómo entró, actuando o mirando una obra o una película. Sí. Entonces es un espacio, por supuesto, que en donde uno puede canalizar un montón de cuestiones que viene percibiendo, viviendo y donde se puede manifestar también. ¿Por qué decir me tocó ser psicólogo? Sí, porque ¿Por qué jugando decir? un poco. Porque en las curiosidades también de mis intereses estudié psicología y me dedico también a dar clases fundamentalmente de cuestiones ligadas a la psicología. ¿Y cuál es el amor de tu vida en ese caso? En ese caso, yo creo que la vida, con todo lo que tiene, el interés por lo humano, me parece que es lo que... Después el formato es como que me gusta, es un poliamor el del formato. Ajá. Pero me parece que tiene que ver con eso, con una cuestión de búsqueda de sentido, de por qué hacemos ciertas cosas, de qué somos los seres humanos, y todas esas preguntas existenciales que el arte te permite plantearlas sin que estén divorciadas de una interpelación por las condiciones concretas en las que vivimos, digamos. Claro. Y esto se da tanto en el drama como en la comedia, en las dos cosas, en las dos ramas. ¿El qué?
el hecho de poder... Sí, expresarse como vos decís de Sí. la vida. Bueno, en algunos casos tiene cierta ironía también Sí, la sí. comedia, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene? Yo trabajo mucho desde el humor, pero es un humor que necesita un fondo dramático. Entonces también ahí, en ese caso para mí está emparentado. No es el humor de, bueno, ahora vengan a reírse, sino si solamente operó la carcajada, es como que es un humor incompleto para mí. Sí. A mí me gusta más que nos emocionemos o que el humor nos permita reírnos de cosas que por ahí arrastramos o poder visualizar algunas cosas, pero sobre un humor solamente por el hecho de reír no le veo sentido, y un drama solamente por el hecho de llorar tampoco. Claro. Ahora, ¿vos percibís lo que está sintiendo el público cuando estás arriba de un escenario? Es decir, cuando estás trabajando en un escenario de teatro, bueno, el cine es otra cosa, ¿no? Sí. El cine es otra elaboración del personaje, ¿no? Pero, ¿vos percibís que la gente está sintiendo eso? ¿Se percibe? Sí, en uno de los formatos en los que yo trabajo, que tiene mucho que ver con improvisación y con lo que va pasando ahí, casi te diría que una parte mía está completamente pendiente de lo que está pasando a nivel de público. Pero sí, es difícil de explicarlo, pero no todos los públicos son iguales, y por supuesto que están trabajando con vos en el momento que se está haciendo una obra de teatro, por ejemplo. Ajá. Entonces es sumamente modificante. Lo que puede pasar es que uno entiende una cosa que no es, y uno le parece que no le está gustando a la gente, y en realidad a lo mejor sí. Termina aplaudiendo. Claro, claro. A ver, no sé si uno puede leer exactamente lo que está pasando, pero que modifica la actuación, la presencia del público, es sin duda, y que se va retroalimentando, y sobre todo, qué sé yo lo digo como un actor de acá de Santa Fe, que uno recibe devoluciones, y las obras se van armando con eso que va contando el público también. Sí. Así que es sumamente importante, y sí, hay una conexión. Se me ocurre pensar que cada obra que se hace es distinta. Sí. ¿O no? Sí, esperamos hacer eso. Sí. Sí, no es matemáticamente igual, ¿no? No. Por más que sea una función una temporada Sí. con 10 funciones, Sí. ninguna es igual a otra. No, para nada, para nada. No, bueno. Sí, se modifica, funciona. Bueno, hablamos del cine también. Bueno, a mí francamente me encantó El secreto del mar dulce. Bueno, el éxodo de lo que fue Santa Fe la Vieja, ¿no? En su momento, el nacimiento de nuestra ciudad de Santa Fe, ¿no? Porque significó, este avance del río en Santa Fe la Vieja. Me imagino habrá sido mucha producción, mucha preparación para hacer eso, ¿no? Sí. Y ha ganado varios premios también, entre comillas, por ¿no? suerte le fue re bien al material ya terminado, pero el proceso fue maravilloso. Ahora, Sí. cuando uno lo va transitando, es sumamente difícil, porque había que combinar muchas cuestiones. Tomó mucho tiempo y nos pudimos nutrir, investigar mucho. En esa peli me tocó escribir el guión, y eso creo que fue fundamental, porque pude ir contactándome con historiadores, con arqueólogos, ir imaginando también cómo podía conversar esta época con aquella época, pensar una mudanza de 10 años, estar metido también en la reconstrucción de época desde la cuestión de los trajes, o sea, tener que vivir el proceso entero, fue una experiencia inolvidable. ¿Te gusta, digamos, trabajar sobre la historia de Santa Fe? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Yo me fui a estudiar a Rosario y estuve como 8 años fuera de la ciudad. Y pensé que no volvía a la ciudad. Y cuando volví me di cuenta que era mi lugar en el mundo, y que como lugar en el mundo tenía que contar cosas de ese lugar. Y ese lugar también me cuenta cosas, por decirlo metafóricamente. Así que Santa Fe, ahora justo... hay una serie en donde estoy haciendo de narrador también sobre toda la historia de Santa Fe desde el 1500 hasta la actualidad. Así que cada tanto hay una conversación así directa con Santa Fe. Pero también lo que me pasa con nuestra ciudad es que la elijo para contar historias que van más allá de la historia de Santa Fe. Por supuesto que ahí aparece lo propio, pero... quiero decir, muchas veces, por ejemplo, en los concursos, se dio en determinada época,
cuando había un proyecto santafesino tenía que hablar del río, tenía que hablar de determinadas cuestiones, como que Sí. en Santa Fe hay que hablar de eso. Sí, Y nosotros, por ejemplo, con Secreto del Mar Dulce, dijimos, bueno, vamos a hacernos cargo de eso, pero vamos a mostrarlo de un lugar desde donde no se contó todavía. Entonces, esa película, por ejemplo, empieza con mi personaje abajo del agua. sí, 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 sí. Y bueno, de alguna manera, abajo del agua o en el espacio exterior, que si no solamente esas películas las cuentan las grandes potencias del mundo, Sí, nosotros nos habilitamos, los actores, escritores, por lo menos algunos, a contar más allá de los límites de acá, digamos, a jugar a la universalidad. La comedia universitaria en este caso tiene bastante de eso. sí. Sí. Bueno, una pausa, ¿te animás? Sí. Unos minutitos más, ¿eh? Enseguida seguimos con Lautaro Ruata. Bueno, seguimos con Lautaro Ruata, esta interesante charla sobre su vida, sus obras, su estar en el escenario. Contame algo de la comedia universitaria. Bueno, es un lujo, digamos, es un espacio muy prestigioso que modifica el modo de producir teatro, digamos, porque tenemos 20 funciones aseguradas, tenemos, fue un concurso, presentamos un proyecto, Sí. todavía el proyecto no tenía la obra escrita, tenía una sinopsis, una serie de intenciones y un plan de trabajo. Y bueno, comenzamos a trabajar y apareció la obra y apareció la pandemia también. Sí. Así que fue un proceso un poco también complicado por todas las complicaciones que tuvimos todo en el marco de la pandemia, pero que también eso nos dio tiempo de trabajo y de maduración. Y entonces tuvimos como 1 año y medio trabajando esta obra, que yo estoy orgulloso, contento, baboso, y aparte como no tengo que ponerle el cuerpo directamente, Sí. la disfruto más todavía. ¿Cómo fue, digamos, no sé si trabajar o no trabajar en la época de pandemia? ¿Cómo lo sintieron ustedes, los actores, los directores? Los actores yo creo que lo padecieron mucho porque el teatro es presencia física y poder poner el cuerpo, intercambiar y bueno, la cuestión del distanciamiento, de cómo nos iban cambiando los escenarios y las posibilidades fue muy complicado. Pero fue un proceso también que contó con como 15 artistas que participaron colaborando con distintas producciones. Para mí también fue difícil poder articular eso. Pero también desde el lado más de la dirección tuvo sus ventajas. Yo no paré de trabajar nunca, desde que arrancamos hasta que estrenamos. Y pude trabajar, hacer trabajos de escritorio, profundizar en qué estábamos contando, bueno, una serie de cuestiones que muchas veces la producción, como la solemos hacer, no nos lo permite, digamos, es mucho más rápido y más efectista en algún punto. Sí. Así que bueno, tuvo sus pros y sus contras. Ahora, hubo actores que estuvieron parados, que no trabajaron, así que vivían de un magro sueldo del teatro, ¿no? Sí. Que la pasaron mal. Sí. Los cines, teatros, espectáculos fueron prácticamente lo último que se abrió. Sí, sí, fue muy difícil porque aparte, bueno, yo creo que se está viendo ahora con una asistencia muy grande de público a distintos espectáculos, la necesidad y la importancia que tiene la cultura, en este caso el teatro, el cine, para poder sostenernos en la vida, digamos, para poder compartir una historia, para poder charlar, para poder juntarnos, para emocionarnos con ver algo en común. Entonces, bueno, eso es crucial. Bueno. También hubo una situación de excepción que en algún punto también era un modo de protección. La gente que se dedica exclusivamente a este trabajo la padeció muchísimo más que la gente que por ahí, o como me pasa a mí, que también trabajamos en otras áreas, digamos. Y es bastante común también en nuestro lugar que los actores, las actrices, directores, etcétera, no puedan dedicarse exclusivamente a este trabajo. Entonces, en algún punto está bueno, porque nutre de otras cosas, pero bueno, también en este caso creo que
que han aparecido también nuevos trabajos, pero sí, fue durísimo. Claro, acá se adelantó la revolución digital también, ¿no? Esa es una cuestión que no la veíamos venir, como no tampoco esperábamos el COVID, ¿no? Pero es lo mismo hacer una obra de teatro, digamos, un espectáculo por streaming que hacerlo con el público, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, pero la respuesta ya creo que la teníamos antes de experimentarlo. ¿Sí? Pero sí, me parece que la presencia es irreemplazable. Y vos me preguntabas hace un ratito si te llega lo que le está pasando al público. Bueno, es vital. Salís con más años de vida, digamos, después de hacer una función. Lo cual no quiere decir que no sea interesante explorar esos relatos mediados tecnológicamente y bueno, ha habido experiencias muy lindas también en relación a eso. Sí. Nosotros en el caso de la comedia estaba esa duda, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos por streaming? Y es una obra para hacerla presencial. Entonces resistimos, digamos, esperamos y bueno, y ahora lo estamos compartiendo con el público presencialmente. Bien. Y bueno, hablando de comedia, drama, ¿qué es para vos tu mayor sentimiento? ¿El drama o la comedia? Yo creo que la tragicomedia, digamos. La tragicomedia, está bien. Pero me parece que sí, laburo quizás más desde el humor, pero un humor que tenga una resonancia, si querés, existencialista. Entonces hay un dejo dramático, digamos, para poder reírse o para poder divertirse. Sí. ¿Y se puede vivir del teatro y del cine o no? ¿O son experiencias más pasionales de cada uno que de lo que significa económicamente? Yo preguntaría lo contrario, si se puede vivir sin el teatro y el cine. No, pero el actor, ¿puede vivir? El actor... No, yo creo que... Económicamente, sí. Desde Grecia esta parte yo creo que es imprescindible. Sí, no, pero también para los que hacemos, a ver, no rinde económicamente en términos generales, pero depende de qué economía estemos hablando, porque la economía psíquica sin eso no sirve. Entonces, yo creo que hay gente que está pudiendo vivir de eso, sobre todo la cuestión más en cine, la gente que trabaja más ligada a la cuestión de la filmación, o bueno, ha encontrado recursos, sea en la publicidad o sea en distintos formatos. En el teatro es más difícil poder sostenerse económicamente exclusivamente del teatro, pero también se apela, aparte con vocación, a enseñar teatro, a la experiencia de lo teatral. Entonces hay bastante gente que vive del teatro y del cine. En mi caso particular, yo tengo como cierta resistencia a ponerle esa carga a esos espacios, lo cual no quiere decir que no necesite que haya una retribución económica, aparte para poder sostener proyectos que son caros. Y sí. Así que yo no estaría viviendo de eso. Hay gente que sí, pero no podría vivir sin eso. Claro. ¿Y tus proyectos? ¿Cuáles son? De aquí en más. Bueno, la comedia está arrancando prácticamente, sí, así que tenemos un tiempo creo que largo y ganas de viajar, y esa posibilidad de hacer 20 funciones, es decir, todos los sábados voy a estar en el Foro Cultural, es hermoso, es casi una práctica de club, uno va al camarín a la misma hora, así que bueno, ese proyecto va para largo. Después estoy siempre escribiendo, la pandemia me agarró más por el lado de lo musical, participo de un grupo que se llama Hugo y los Gemelos, que también viajamos y también vamos a tener muchas funciones y giras, donde se combina lo teatral con lo musical, y anduve en eso, anduve escribiendo algunas cosas, tengo que terminar de filmar esta serie que te comentaba hace un rato, y bueno, y van apareciendo complicidades, proyectos, pero ya con eso tengo como mucho. Y por ejemplo, cuando haces teatro, cine, ¿en qué espejo te mirás de personajes reconocidos de estos tiempos o de otros, ¿no? A ver, ¿quiénes son tus mentores, tus cultores? Yo creo que son muchísimos, ¿Sí? sí. Y por ahí me los encuentro tiempo después de hecho lo que hice, ¿no? Sí. Inconscientemente. Hay un personaje al que yo quiero mucho y que un grupo de gente me identifica con ese personaje porque es un poco el que encabeza a otros en Hugo y los Gemelos, que es el abuelo Hugo, que es un personaje que está basado en mi abuelo,
pero cuando lo empiezo a desarmar un poquito y con el tiempo empiezo a ver que tiene algo del Minguito de Altavista, Sí. que tiene, bueno, hay los referentes del humor argentino y del drama argentino. Vos fíjate que grandes actores y actrices de nuestro país han hecho los dos géneros con una solvencia abrumadora. Entonces me parece que, qué sé yo, no sé si has podido ver, ahora que lo nombré Altavista, ha hecho cine también, Sí. dramas. El día pasado cuando hablamos con Fernando Martín Peña, que estuvo por aquí, bueno, gran recopilador, bueno, busca los tesoros en los escombros, digo yo, ¿no? Porque trata de buscar películas, obras de teatro, es decir, la cultura argentina, o por lo menos los organismos de cultura, ¿realmente cuidan a la cultura argentina? ¿Apoyan la cultura argentina, te parece, o no? ¿O más o menos? Yo creo que estamos todos en un proceso de pedir por eso o de ocupar esos espacios, digamos. Entonces, van cambiando gestiones, van cambiando, hay una dinámica, entonces sería muy difícil decir en líneas generales. Claro. Habitualmente es un espacio de descuido, digamos. Sí, es una pelea permanente. Exacto, pero bueno, hay gente que se está formando. Nosotros tenemos, por ejemplo, la escuela de cine, tenemos, bueno, hay gente que se está formando, doy clases, por ejemplo, en una carrera archivística. Hay gente que se está formando para cuidar el patrimonio, y creo que le pone el cuerpo a eso. Después, en cuanto a lo macro, yo habitualmente veo que es un área de descuido, pero tiene que ver con nuestra memoria. Y nuestra memoria aparece, como te decía recién, a veces me dice alguien, che, eso, vos viste tal cosa, y cuando voy a ver una película o a conocer un actor, una actriz, y me encuentro en algo de eso, es fantástico, porque es hermoso. También hay un imperativo de época, ya que estamos en perfiles de época, de ser auténticos, de ser originales, y no hay nada más lindo que reencontrar un pasado en una cosa que uno está inventando, porque se da cuenta que uno no es un individuo recortado y solito, sí, sino que cuando empieza a hablar hay 100 personas más en el medio nuestro que no nos damos cuenta y que están interviniendo. Desde aquellos que nos dijeron esas palabras hasta los que hicieron cosas maravillosas con esas palabras. ¿Y el público alienta o no? Sí, ¿alienta? Sí, el público santafesino, a mí me gusta como agrandar la brecha. Entonces, como voy por distintos lugares, lo musical, lo teatral, por ahí viene gente por primera vez a ver una obra de teatro. Y eso para mí es maravilloso. Se animan, porque hay todo un prejuicio con yo me voy a encerrar ahí, si no me gusta, ¿qué hago? Y bueno, las experiencias son hermosas. Y sí, hay proyectos enteros que se sostienen solamente por el público, porque nos pide que volvamos, porque llenan un espacio grande para que inventemos algo ahí, o porque acompañan las películas, o porque vienen y actúan. Y sí, hay una comunidad, me gusta ese trabajo. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por esta visita. Un placer. Bueno, y un placer. Un saludo a esa hermosa familia que tenés. Te queremos mucho, así que también tiene que ver con eso que esté acá. Bueno, Lautaro Ruata con nosotros. Bueno, gracias Maggie, Lauti, no sé quién anda ahí, Agustín, no sé. Así que bueno, un saludo a la producción por este programa. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.